tenemos por aquí. Vimos las consultas de agrupar y nos queda el último apartado del tema 5, que eran las subconsultas. Aquí. Bueno, las subconsultas van a ser una consulta select dentro de otra consulta. Son consultas anidadas. Por ejemplo, nosotros, si quito esto y pongo aquí un valor, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el nombre y la ciudad de mis pacientes relacionados con visitas donde el importe es igual a 40. Me coge aquellas visitas cuyo importe es igual a esa cantidad. Y me saca el nombre y la ciudad de aquellos pacientes cuyo importe. Bueno, pues si nosotros en vez del 40 colocamos esto de aquí, pues esta consulta que acabo de colocar me va a dar un valor. Por ejemplo, en este caso, el mínimo importe de la tabla visitas, que si lo ejecuto hoy puede ser 35. Y va a sustituir eso por 35. Pero dentro de una semana, eso puede ser variable y vale 24. Es una consulta que lo que realiza es, cada vez que se ejecuta la principal, ejecuta la subconsulta, ve el valor, lo sustituye y ejecuta. Les mostraría nombre y ciudad de aquellos cuyo importe es igual a la media. Cosa importante, las subconsultas siempre tienen que ir entre paréntesis. Más cosas. Aquí, pues bueno, dice que también hay que tener en cuenta que si una tabla que aparece en la consulta principal, los campos que pongamos en la consulta principal no pueden intervenir en la subconsulta, porque son dos consultas diferentes. Vamos a tener 3 tipos de subconsultas. Vamos a ver. Listas incorporadas. Las que usan listas incorporadas van a ser del tipo in, any o all. Ahora veremos luego los ejemplos. Luego tenemos las que vienen con un operador de comparación, como la que hemos visto antes, que tenía un igual. Y luego están las de existencia. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, las subconsultas con el IN. Si nosotros tenemos esta consulta y quitamos todo esto, y decimos, mira, seleccióname el DNI y el nombre de la tabla paciente donde la ciudad IN, y yo pongo azul. Pongo I, y ahí pongo Alicante, Elche o Valencia. Si sustituyo todo eso que está en rojo por esto, selecciono el DNI y el nombre de mis pacientes donde la ciudad está incluida en cualquiera de esas 3. Que es Alicante, Elche o Valencia. Entonces eso es una lista de elementos. Pero yo puedo sustituir esos valores fijos que acabo de colocar. Puedo sustituirlo por una subconsulta. Esta subconsulta, si yo la ejecuto, la que está en amarillo, me devuelve un elemento aquí, solo una columna,
de mis pacientes que han hecho visitas en las fechas entre el 1 del 6 y 30 del 6. Y eso me devolverá un listado, una columna que ponga ciudad. Me puedo poner aquí Alicante y Barcelona. Entonces, esa consulta, como me devuelve solamente una columna, la voy a poder comparar con lo que tengo aquí en el web. Este 1 y 2 tienen que ser iguales y del mismo tipo. Yo no puedo poner ciudad y comparar con importes. No puedo poner fecha y comparar con ciudades. Y en el 2 tiene que devolver una columna. Si no, no voy a poder ejecutar esta subconsulta, me dará error. Solo una columna. Aquí en este caso el número de filas pueden ser las que sean. En este caso hay 2 filas. Esta consulta, si yo la ejecuto dentro de 3 semanas, podría darme 4 filas, 5 filas. Son consultas dinámicas, no son unos valores estáticos como teníamos antes. Vale, entonces aquí ahí tenéis el resultado ahí debajo, que sería, me devolvería el DNI y el nombre de aquellos pacientes cuya ciudad se encuentra en una lista de ciudades donde sus pacientes han realizado visitas en junio de 2013. Eso es el IN. Luego tenemos operadores de comparación. Aquellos que utilizan como primer caso, pues el mayor, el igual, el menor igual. Bueno, pues todos esos elementos de comparación. En este caso, nosotros tenemos aquí una consulta principal que yo voy a sustituir esto por 30. Y digo, mira, sácame la ciudad de aquellos pacientes visitas cuyo importe de visitas es mayor que 30. Todas aquellas visitas que sean mayor que 30, voy a obtener su ciudad. ¿No? Vale. Pero si yo no quiero un número fijo, y en este caso lo que quiero hacer es que me saque aquellas ciudades de aquellos pacientes cuyo importe es mayor que la media de las visitas con una fecha superior a 1 de enero de 2013. Como aquí pongo una cantidad y pongo elemento de comparación, la subconsulta me tiene que devolver un valor único. Ese valor único tiene que ser una fila y una columna solo. O sea, un valor. Una intersección de una fila con una columna será un valor. Esta consulta nos devolvería ciudades distintas de aquellos pacientes que han realizado visitas por un importe superior a la media. Luego, el EXIS, estas son las más complicadas, porque es una comparación de existencia. Entonces, lo que hace esta consulta de aquí es devuelve el turno de los pacientes donde exista. ¿Qué significa donde exista? La subconsulta, esta de aquí, devuelve algo. Por eso pongo yo ahí un asterisco, porque da igual lo que devuelva. Digamos que si devuelve algo el select, bueno, pues estaría correcto. Si devuelve algo, imprimiría el turno y si no, no. ¿Cómo sabemos qué paciente es? Porque nosotros de esta tabla pacientes se le pasa por aquí el DNI del paciente. Entonces, lo que hace es primero pasarle el paciente número 1, comprueba si devuelve algo, se le pasa al paciente 2, comprueba si devuelve algo, se le pasa al paciente 3, y así va pasándole a los pacientes. Y en el momento de que ese select devuelva filas,
imprime el turno. Si no devuelve nada, no lo imprime. Es lo que viene a hacer estas consultas de existencia. Va pasando ahí. Paciente a paciente pasa el paciente 1. Y es como si sustituyéramos esto por el 1. El select, ¿devuelve algo? Sí. Vale, imprime turno. El 2, sustituye esto y pone aquí el 2. ¿Devuelve algo? No. Pues no coloques el turno del 2. El 3, y va así correlativamente. Y luego tenemos las últimas subconsultas. Son el ANI, son, all. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, también utilizamos un subconjunto. Estas dos vienen a significar lo mismo, colocar el ANI y el SOM, exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo poner mayor que all o mayor que ANI. Si pongo mayor que el all, significa que es mayor que cualquier valor de la subconsulta. Mayor que todos. Va a ser mayor que todos. Mayor que ANI, mayor que alguno. Mayor que alguno viene a significar mayor que el mínimo. Y aquí, mayor que el máximo. Por ejemplo, aquí debajo. Si nosotros tenemos la subconsulta, aquí me dice, selecciona el DNI, el nombre y la ciudad de los pacientes cuyo importe es menor que alguno. Esto significa cuyo importe es menor que alguno. Esto de amarillo me puede devolver una lista de importes. Tengo importes, visitas, donde el año 2013. Esta consulta puede ser ahí. Tener yo aquí la columna importe. Y aquí tengo que la fecha sea de 2013, pues tengo 46, 25, 13. Si yo tengo aquí un importe de 32, ese 32 es menor que alguno. Sí, lo cumple, es menor que 46. Entonces, imprimiría el DNI, el nombre y la ciudad. Si aquí el importe es de 69, ¿es menor que alguno? No. Entonces, no lo pondría. Bueno, pues está comparando este importe de aquí con la tabla esta. Está comparando si es menor que alguno. Si en vez del ANI hubiésemos utilizado el all, menor que todos, y ponemos como antes el 32, pues el 32 es menor que 46, pero no es menor que 25 ni es menor que 13. Entonces, este no sería válido. Si el importe es 7, sí que es menor que todos. Cumpliría el menor que todos y no habría ningún problema. Pues así funciona, comparando con un conjunto de elementos. Tenéis que tener en cuenta de que esta columna tiene que ser del mismo tipo. Y la subconsulta, solo una columna. Si yo pongo una subconsulta con varias columnas, sería erróneo. Solo una columna. Luego podemos tener subconsultas en el select, en el update, en insert y en delete. Pero aquí, hasta ahora las hemos visto las 3 o 4 anteriores en el where. Aquí tenemos un ejemplo donde yo tengo la subconsulta
en el select. Voy a borrar esto así, imaginaros que esto no existe. Yo tengo una consulta, obtengo el DNI y el nombre, aparece aquí el DNI y el nombre como la consulta de agrupar y luego calculo la media. La consulta funciona correctamente. Tendré 3 columnas, DNI, nombre y media. Si nosotros colocamos una subconsulta aquí dentro, como esta, que voy a poner en amarillo, eso me va a dar la media de todas las visitas. El resultado de esta consulta, vamos a tener, y debajo vemos la solución, tendremos el DNI y el nombre, que es por lo que estoy agrupando y aparece aquí. Luego, la media de esa persona. Y luego la media general, que es la que tengo en la subconsulta. La media general que va ahí. Y de esta forma podría comparar yo las medias particulares con la media general. Esto es una subconsulta en el select. Y luego por aquí por último tenemos el tema de las vistas, donde una vista, por ahora cuando hacíamos una consulta, esa consulta la ejecutábamos, veíamos el resultado, pero digamos que desaparece, no se queda guardada en ningún sitio. Si lo que hacemos es crear una vista, lo que hace es esa consulta convertirlo como si fuera una tabla. Entonces nosotros utilizamos la sintaxis createView para crear una vista y el as. Y le doy un nombre a la consulta. Esa consulta va a ser vista paciente de Alicante. Y el contenido va a ser este de aquí. Esto de aquí va a ser, eso de ahí abajo, ese select, fecha, DNI, nombre, importe, de aquellos pacientes que sean de la ciudad igual a Alicante, va a ser esta vista. Esta vista se guarda en SQL. Dentro del árbol de la base de datos aparecerán las vistas. Entonces, yo con esa vista la voy a poder utilizar más adelante como si fuera una tabla. Yo cojo esa vista y aquí la puedo utilizar from, como si fuera una tabla. Entonces estoy diciendo from visitas pacientes a Alicante, que va a tener 4 columnas, obtén el nombre y el importe. 2 de esas columnas de aquí, que es la tercera y la cuarta. Pero que la fecha esté entre 1 del 1 y 31 del 12. Entonces, al ejecutar esta consulta, digamos, esta consulta de aquí sobre una vista, lo que hace es ejecutar también esta consulta. Hace una consulta de una consulta. Porque la tabla que pone aquí, from visitas pacientes Alicante, no es una tabla, es una vista, que no tiene datos reales. Los datos reales están en pacientes y en visitas. En esta de aquí no tiene datos. Los datos están en la de arriba. Entonces sería la consulta sobre la de arriba. Y nada más. Ahora ya estáis en disponibilidad de realizar todos los ejercicios que tenemos aquí. Ir haciéndolos los 40
esos 40 ejercicios que tenemos aquí. Si tenéis dudas me los mandáis, yo os resuelvo las dudas que tengáis. Y ya a la vuelta de vacaciones empezamos con el tema 6. Voy a parar esto ya. Pero deciros ya que hacéis estos ejercicios, me mandáis las soluciones y empezamos ya con el tema 6 a la vuelta de las vacaciones, que es el tema del insert, el delete y el update.